1640, 7 ingleses salieron de la isla holandesa hoy conocida como Saint Kitts. Su travesía iba a durar solamente una noche, pero una tormenta los desvió y quedaron a la deriva durante 17 días. Sin comida ni agua, decidieron echar a la suerte quién de sus compañeros sería sacrificado, y para la suerte del que propuso la idea fue él a quien le tocó la pajita más corta, así que tuvo que asumir su papel con mucha serenidad, y su sangre fue bebida y su carne fue comida por sus demás compañeros. Días después llegaron a la isla de Saint Martin, donde fueron juzgados por homicidio, pero un juez los absolvió ya que dijo que se trataba de una inevitable necesidad. Así como esta, hay muchas más historias de casos que se dieron de canibalismo por supervivencia que han sido juzgados durante décadas y sin llegar a una conclusión de si debe ser permitido o deben ser juzgados estos casos. Así que les traigo otros 3 casos más sobre esto que espero que les gusten. Así que comencemos. El primer caso que les traigo se trata del barco La Medusa. Esta historia comienza cuando Napoleón fue vencido e Inglaterra le restituyó algunas de las colonias que le habían sido arrebatadas a Francia. Entre ellas se encontraba la de Saint-Louis, en Senegal. Francia enseguida envió un contingente civil, científico y militar, que iban a viajar en 4 navíos, los cuales eran el bergantín El Argus, las corbetas El Lecho y La Loire, y en la fragata La Medusa. Los barcos zarparon el 17 de junio de 1816 bajo las órdenes del marqués Hux Duroy. Este aristócrata, que era el encargado de capitanear a la Medusa, llevaba 20 años sin pisar un barco. Con su afán de llegar primero, perdió el rumbo y encalló la Medusa en un banco de arena en Arguin, en la costa oeste de África, mientras que los otros navíos siguieron su rumbo pensando que se encontrarían con la Medusa en Saint Louis. La costa se encontraba a unas 50 millas, que era poco más de un día de viaje, pero los botes salvavidas solo tenían capacidad para unas 250 personas y la tripulación en total era de 395. Para salir de ahí, se dispusieron a arrastrar a la Medusa cuando la marea subiera, y para que la tarea fuera más fácil, decidieron construir una plataforma en la que pondrían varios de los víveres para aligerar el peso de la Medusa. Y si este plan no funcionaba, utilizarían esta plataforma para con los barcos salvavidas arrastrar a la plataforma con la tripulación restante. A esta plataforma la bautizaron como la Malinche. Como esta plataforma la realizaron demasiado rápido, quedó mal hecha y había varios huecos en los que cabían los pies de las personas y por lo mismo se podía ver el mar. Para su mala suerte, un temporal le causó graves daños a la Medusa, por lo cual esta tuvo que ser abandonada, y las personas de la clase mejor acomodada pagaron hasta 5,000 francos para asegurarse un lugar en los botes salvavidas. Mientras, la Malinche fue cargada con equipo básico de supervivencia, que eran cosas como agua, vino, costales de harina, cecina, mantas y velas. En los botes iban algunas mujeres, niños, personal civil, así como algunos soldados, que fueron elegidos por sorteo. En la balsa iban en total 147 personas, entre las cuales iban soldados armados y marineros, y para evitar que hubiera un motín en la Malinche, se revisó que únicamente los soldados llevaran armas. Mientras tanto, 17 personas decidieron esperar en la Medusa. Cuando apenas habían subido alrededor de unas 80 personas en la Malinche, esta balsa comenzó a hundirse, por lo cual tuvieron que arrojar al mar varios de sus víveres que llevaban para sobrevivir. Cuando terminaron de subir las 147 personas, la balsa comenzó a hundirse nuevamente, al punto en que el agua les llegaba a la cintura a las personas que iban ahí. Sin embargo, aunque pidieron auxilio a los demás barcos, estos decidieron ignorarlos y emprendieron su rumbo. Esto sucedió alrededor del 5 de julio, más o menos unos 20 días después de que habían comenzado su viaje. Ellos no tardaron en descubrir que su plan iba a fracasar, ya que el peso de la Malinche hacía que los demás barcos fueran arrastrados mar adentro. Así que las personas que iban en estos barcos decidieron dejar a los demás a su suerte y cortaron las sogas con las cuales los arrastraban. Durante la primera noche en la Malinche, unas 18 personas murieron ahogadas, ya que sus pies se habían atorado en los huecos que habían quedado, y otras 8 se suicidaron cortándose las venas o arrojándose al mar. Al día siguiente, algunos pasajeros se amotinaron contra los soldados y los atacaron con algunos cuchillos que habían escondido entre su ropa. En total hubo unos 65 muertos o desaparecidos, y en esta batalla no hubo un bando ganador y cada quien se fue a un lado de la balsa. 2 días después, de los 147 ya solo quedaban 52 tripulantes.
El 7 de julio, 2 días después de que los abandonaron, decidieron comenzar a comerse la carne de los muertos, ya que los víveres se estaban agotando y querían continuar con su motín en contra de los soldados. Para esto, a los soldados no les quedó de otra más que también comerse la carne de los muertos, porque si no, no tendrían la energía suficiente para seguir combatiendo contra los demás tripulantes. Al finalizar esto, en la tercera noche ya solo quedaban 27 sobrevivientes, los cuales se encargaron de asesinar a los más débiles y reservar a 4 personas para alimentarse más adelante. La noche del 9 de julio, los demás botes se encontraron con el hecho y cuando les contaron lo ocurrido, el capitán de este barco decidió enviar al Argus en misión de rescate. El Argus salió en búsqueda de la Malinche, pero no los encontraban y cuando por fin decidieron abandonar la búsqueda fue cuando se encontraron con ellos. Para esto ya habían pasado 13 días de que habían abandonado a la Medusa y lo aterrador de esto fue que lo que guió al Argus hasta la Malinche fue el hedor de todas las personas que estaban ya muertas. Cuando los encontraron ya solo quedaban 15 personas vivas. Los restos de la Medusa fueron encontrados el 26 de agosto y de las 17 personas que se habían quedado ya solo quedaban con vida 3. Uno de los supervivientes contó a las autoridades lo que había pasado y como su informe se filtró a la prensa, se formó un gran escándalo, así que el capitán Duroy tuvo que ser juzgado. El 3 de marzo de 1817 fue considerado culpable de haber encallado el barco y de haberlo abandonado con tripulantes a bordo. Sin embargo, fue absuelto de haber abandonado la Malinche, ya que según dijo, él no los quería abandonar, pero no pudo hacer nada cuando vio que los demás barcos ya habían cortado las sogas, ya no tenía cómo llevarlos. Entonces su condena solo fue de 3 años en prisión y cuando salió de esto fue inhabilitado de prestar servicio en los buques franceses. El Pelly partió de Azores el 24 de octubre de 1765 con destino a Nueva York. En su bodega llevaban cargamento de vino y de coñac. Su tripulación estaba formada por el capitán, 8 hombres y un esclavo negro. El 29 de octubre se desató un violento temporal durante semanas y dejó al barco a la deriva. A pesar de que los alimentos y el agua fueron racionados, se fueron acabando poco a poco. Después la tripulación se bebió todo el vino y el coñac y para alimentarse se comieron a los animales que iban en el barco, que eran algunas palomas y el gato del capitán. Como aún no los encontraban, tuvieron que recurrir a arrancar los percebes que iban pegados al casco del barco. Se comieron el tabaco, se bebieron el aceite de las lámparas, se comieron las velas y todo el cuero que encontraron, incluso el de sus zapatos. Al final se quedaron sin nada de qué alimentarse. 3 meses después, el 13 de enero, los marineros acudieron al camarote del capitán y le comentaron que alguno de ellos tenía que ser sacrificado para que todos pudieran sobrevivir. El capitán pues no le quedó de otra más que asentir a la idea. Unos minutos más tarde, los marineros regresaron y le informaron al capitán que habían realizado un sorteo y que el desafortunado había sido el esclavo. Ya que el capitán no se encontró presente durante el supuesto sorteo, se cree que este nunca se llevó a cabo y que simplemente fueron a buscar al esclavo y lo ejecutaron. Uno de los marineros se comió el hígado crudo, otras partes fueron cocinadas y lo que restó fue puesto en la conserva. La cabeza y los dedos fueron arrojados al mar. Se cree que esto lo realizaron debido a la costumbre del mar, que se cree que no se podían comer la cabeza, los pies y las manos, ya que eran las partes más humanas. El marinero que se comió el hígado enloqueció y murió, y sus compañeros, por temor a creer que se podían contagiar, decidieron mejor arrojarlo al mar. La carne del esclavo les duró hasta el 26 de enero, por lo cual el 29 de enero se dispusieron a hacer un nuevo sorteo. En esta ocasión le tocó a David Flack, que era el marinero más apreciado de la tripulación, por lo cual todos los que restaban quedaron como en shock. Flat les pidió un poco de tiempo para prepararse para morir, y todos estuvieron de acuerdo y decidieron darle una noche más. Durante esa noche, debido a los espantosos pensamientos de lo que le iba a suceder, Flat enloqueció. Por la mañana, mientras los marineros preparaban fuego donde iban a asar la carne de Flat, vieron que un barco se acercaba a ellos. Fueron rescatados y los llevaron a Dartmouth el 2 de marzo. 2 de los tripulantes restantes del Pelly murieron durante el camino. Entonces los únicos sobrevivientes fueron el capitán y 3 marineros, y entre ellos estaba Flack, que jamás recuperó la cordura. Nuestra tercera historia de hoy tiene lugar ya en tierra firme, y esta sucedió en Leningrado durante los 900 días que fue sitiada esta antigua capital rusa. En septiembre de 1941, el Tercer Reich aisló la ciudad. 3 millones de seres humanos quedaron atrapados en un gigantesco cepo
y frente a ellos no quedaba otra expectativa más que el hambre y el sufrimiento. Para finales de diciembre ya no quedaban animales, ya habían sido comidos tanto los perros, los gatos, las palomas de la plaza, todos los animales que encontraban eran comidos. Muchos de los niños crecieron sin saber qué eran estos animales. Se cree que incluso las ratas desaparecieron por completo de ahí. En la plaza del mercado se vendían vasos llenos con tierra de Badalley, escarbada de los sótanos de los almacenes incendiados por la aviación alemana, donde se habían derramado toneladas de azúcar derretida. Su desesperación era tal que arrancaban el papel de las paredes para comerse el engrudo, que supuestamente estaba hecho con tomates. Extrajeron la misma pasta de los lomos de los libros, se comieron los cinturones y los maletines. Estos los hervían para hacerlos gelatina. Se comían las hierbas, comieron petróleo, el lápiz de labios, las especias, las medicinas, los abrigos de pieles, capas de cuero. Hicieron tortas hechas de maquillaje facial, hacían sopa con hojas de helecho y puré de ortiga. Los rublos ya carecían de valor y el pan se convirtió en la moneda. Todo era vendido, desde joyas, los cuerpos de las mujeres o las viudas de los hombres. Todo se vendía a cambio de un pedazo de pan. Pero entre los habitantes de Leningrado, que eran pálidos como fantasmas y delgados como sombras, de vez en cuando pasaba un hombre o una mujer con piel sonrosada y mirada fría. Estos eran caníbales. Para otoño comenzaron a circular los rumores de estos caníbales, así que las madres ya no dejaban que sus hijos salieran, porque eran las principales víctimas, ya que eran más fáciles de atrapar y que su carne era más tierna. También se decía que se habían creado hermandades de caníbales que se reunían para comer exclusivos banquetes donde se servía carne humana fresca. Después de la carne de los niños, la preferida era la de las mujeres. A pesar de que ellas pasaban tanta hambre como los hombres, la preferían ya que sus cuerpos tenían un poco más de grasa y que su carne era más sabrosa. Según algunos relatos se cuenta que para noviembre en las plazas ya se vendían pastelillos hechos con carne humana. Algunos soldados que volvían para visitar a sus familiares eran víctimas de los caníbales, ya que estos los preferían porque estaban mejor alimentados. Para detener esto, la policía tuvo que crear una división especial para detener a los caníbales. Se llegaron a detener y encarcelar a 260 de ellos y amenazaban a otros sospechosos con encerrarlos en las celdas junto con los caníbales, donde se devoraban unos a otros. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que estos casos les hayan gustado. No sé qué opinen de ello. Pueden escribírmelo en la cajita de los comentarios. Y si quieren más videos de este tipo me lo pueden decir también. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse.